Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del viernes gerenciales. Hoy día la conferencia va a corresponder a estrategias financieras como gestión del cambio y va a estar a cargo de un docente de nuestra escuela, el magíster Luis Delgadillo Portocarrero. También contamos con la presencia de nuestro director de escuela, el magíster Jorge Carvajal Arroyo, a quien le doy el pase para que inicie esta conferencia de los viernes gerenciales. Señor director, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Carlos Franco. Bienvenido a esta nueva sesión de los viernes gerenciales, en la cual contamos con la participación de un gran profesional, un excelente docente, además, en el campo de las finanzas. Y como este tema es muy importante en la gestión empresarial y en el rol del administrador, tiene mucho de arte y de ciencia. El de administrar el dinero no es tan simple. Por ello es que esta tarde vamos a ver mecanismos, vamos a ver formas, estrategias, modelos que nos van a servir para reducir la incertidumbre, o en todo caso, para que uno pueda tener mayor probabilidad de éxito en los momentos de invertir. Como todos ustedes saben, las conferencias de este semestre están vinculados con el tema de las finanzas. Por ello es que esta tarde también vamos a ver ese tema. El saludo muy especial igualmente a Ximena Portocarrero, quien está acompañándonos el día de hoy. Igualmente la bienvenida a todos los profesores y estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Ricardo Palma. Estamos seguros que va a ser una muy buena exposición, un buen tema, y que al final, por favor, hagan todas las consultas y opinen sobre lo que vamos a ver en esta tarde. Así es que bienvenido, profesor Luis Delgadillo Portocarrero, bienvenido también al profesor Carlos Franco, Ximena Portocarrero y a los alumnos y profesores de nuestra universidad. Muchas gracias, doctor Carlos Franco. Muchas gracias, profesor Carvajal. A continuación, seguimos con la participación de la señorita Ximena, quien va a leer un resumen, un extracto de la experiencia de nuestro expositor de hoy día. Señorita Ximena, le damos pase. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Nuestro expositor el día de hoy, el magíster Luis Delgadillo Portocarrero, es magíster en docencia e investigación universitaria en la Universidad San Martín de Porres, economista de nuestra universidad, la Universidad Ricardo Palma, licenciado en educación con mención en historia y ciencias sociales, magíster en docencia e investigación universitaria con el doctorado en educación de la Universidad San Martín de Porres, especializado en finanzas corporativas, análisis económico, negocios internacionales y métodos cuantitativos. Experiencia de 20 años como asesor económico y ejecutivo de Industria Peruana del Acero SA y el Grupo Vega. Analista de costos y presupuestos en manufacturas químicas, farmacéuticas, Maquifasa y la transnacional norteamericana. Gerente general de empresa Delport IRL, más de 20 años como catedrático universitario en la Universidad Ricardo Palma, catedrático y asesor académico de la Escuela de Administración y Gerencia, asesor de tesis, cátedra de cursos de titulación profesional, macroeconomía, finanzas de empresas, finanzas internacionales, finanzas corporativas, asesor académico en la Escuela de Administración y Gerencia. Muchas gracias. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Ximena, por darnos a conocer en un extracto la amplia experiencia de nuestro expositor, y le damos pase, le damos la bienvenida a nuestro expositor, profesor Luis Delgadillo Portocarrero. Adelante, profesor, para que inicie su exposición, su conferencia. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a nuestro director Jorge Carvajal, señorita Ximena Portocarrero, muchísimas gracias por la presentación, estimado doctor Carlos, también muy agradecido, y desde esta tribuna quiero agradecer y saludar la presencia de todos nuestros alumnos y profesores
que se encuentran presentes en esta tarde financiera. Tal como lo había mencionado nuestro director, efectivamente, las finanzas es una miscelánea, el manejo de las finanzas es una miscelánea de un conjunto de herramientas, ¿no?, que van a permitir tomar decisiones que finalmente incrementen el valor de las organizaciones. Por esa razón, se dice que es un arte. Esta actividad, esta gran actividad que son las finanzas, están relacionadas con el proceso, las instituciones, los mercados, los instrumentos implicados en la transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobierno. Por esa razón, en alguna oportunidad ustedes leen noticias como que el gobierno norteamericano ha emitido bonos del tesoro, o el gobierno peruano ha emitido bonos del tesoro peruano, o letras del tesoro peruano. O nos enteramos en el ambiente financiero que empresas importantes o empresas simplemente que han sido autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Capitales emiten títulos valor para poder obtener liquidez o financiamiento por parte de los inversionistas o de los interesados en comprar los títulos valor que ellos ofrecen en el mercado. Entonces, no existe una metodología o un procedimiento absoluto en el manejo de las finanzas. También podemos mirar las finanzas que realizan las empresas desde sus ángulos, o los gobiernos que manejan sus finanzas, o las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, o las familias que también son muy preocupados por el manejo financiero de sus recursos, con la finalidad de lograr bienestar en el ámbito de las familias, con la finalidad de lograr utilidades y crecimiento en el ámbito de las empresas, con la finalidad de mantener equilibrios, o en el ámbito de las empresas incrementar el valor de la misma. En ese sentido, nosotros miramos este tema dentro de un concepto muy importante, que es la de maximizar el rendimiento de la inversión. Las empresas invierten en activos corrientes, en activos no corrientes. Entre los activos no corrientes invierten en activos físicos, tangibles, ¿no es cierto?, como inmueble, maquinaria y equipo, pero también hacen inversiones en activos intangibles como las patentes, los convenios de producción y otros activos importantes. Mantener la liquidez es muy importante, ya que va a determinar la capacidad para hacer frente a diversas oportunidades, ¿no?, diversas alternativas y situaciones. Las empresas tienen que adquirir materias primas, mano de obra, gasto de producción, incurren en gasto de producción, en gasto de administración. Hasta acá, hasta este punto, nosotros ya tenemos una claridad importante en el sentido de que las finanzas juegan un rol determinante en proveer de liquidez para que las operaciones en su totalidad de la empresa estén en funcionamiento. O sea, no hay área de la empresa que no funcione en base o como consecuencia de los resultados de la gestión financiera. Las principales funciones financieras, por ejemplo, ¿no?, hablando de un gestor financiero o del responsable de las finanzas en una empresa, es analizar, ¿no?, los aspectos financieros de todas las decisiones, la cantidad de inversión que se requería para generar ventas, la forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los activos, las decisiones de financiamiento, formas diversas. Por ejemplo, podemos encontrar que una empresa tiene cuentas por cobrar acumuladas y que todavía tiene una esperanza de obtener liquidez en 2 o 3 meses, pero puede hacer una gestión de factoring para convertir rápidamente con un breve descuento en liquidez, y para eso celebra un convenio rápido con el sistema financiero, entrega las letras por cobrar o las cuentas por cobrar, y de esa manera efectiviza con descuentos de 1, 2 o 3%, dependiendo de la calidad de los clientes deudores ante una empresa X. Entonces vamos a encontrar diversas formas de obtener fondos, o una empresa cuando toma la decisión de emitir bonos, siempre y cuando esté autorizado por la Superintendencia del Mercado de Capitales, esa es otra forma de obtener fondos, o cuando emite acciones para
generar liquidez que le permita un crecimiento, una diversificación de plantas, en diversos países o a nivel nacional. Es decir, las empresas tienen diversas formas de obtener dinero que podríamos llamarlo financiamiento. Entonces, cuando ya le damos una mirada a este tema, ya estamos pensando en instrumentos como los estados de situación financiera, llamados balances, ¿no? Donde se va a reflejar todo lo que significa la inversión o el financiamiento y todo lo que significa el contexto de las inversiones propiamente dichas. Tenemos también que hacer un análisis de las cuentas específicas individuales del balance, analizar las cuentas individuales de los estados de resultados, analizar los flujos efectivos, decisiones de dividendos, determinar la forma en que la empresa paga su rendimiento a todos los tipos de los inversionistas. Ya sabemos que al final de cada año existe un nivel de utilidades netas que son distribuidas entre los accionistas, pero los accionistas tomarán la decisión de utilizar la totalidad de esos dividendos o en otras circunstancias de capitalizar un porcentaje de ello. Entonces, esas decisiones ya son tomadas por los accionistas. Asimismo, nosotros, si queremos, y más que si queremos, creo que la gestión financiera es una herramienta muy poderosa para poder generar cambio en las organizaciones. De tal manera que, si pensamos en ese sentido, estamos pensando en el planeamiento. Y el planeamiento significa manejar las finanzas de manera ordenada y sistematizada. Por esta razón, he creído conveniente presentarles todos los elementos fundamentales sobre los cuales navega la gestión financiera. Es por ello que si yo quiero hacer una gestión financiera dentro del marco de un ordenamiento sistematizado, para poder construir o para poder formular estrategias competitivas financieras, debo tener en cuenta algunos elementos importantes. Y de esa manera ordenada, sistematizada, bajo un esquema de planeamiento financiero, ya sabemos también de que las finanzas se hacen en todas las áreas de la empresa, ¿no? Hacemos finanzas con el área logística, con el área de producción, con el área de recursos humanos, con el área de marketing, porque las finanzas están en todas las áreas de la organización. Muy bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer finanzas con el área de marketing, pues un buen plan de ventas, un buen plan de diversificación nacional e internacional nos puede llevar a incrementar las ventas y como consecuencia va a tener repercusiones en el incremento de los beneficios, de las utilidades para la empresa. Por eso que las finanzas las vamos a encontrar en todas las áreas de la organización. Si quisiéramos hacer finanzas con el área de producción, implementar un sistema de reducción de costos con un mejoramiento de procesos o una incorporación de tecnología, va a llevarnos a un nivel de reducción de los costos, mejoramiento de la productividad, y eso va a significar mayores utilidades también. Bien, entonces en ese sentido yo quiero explicar brevemente, porque esto es lo que debe estar en nuestra mente como una estructura para el manejo de la gestión financiera. Debemos tener en cuenta, para la formulación de estrategias financieras competitivas, debemos tener en cuenta primero, las expectativas de los inversionistas en términos de rentabilidad, en términos de reinversión, en términos de expansión, en términos de las utilidades que esperan por cada acción que invierten. También debemos tener en cuenta las necesidades del mercado. En esos dos puntos nos encontramos con dos contextos que no podemos perderlos de vista. Y ese contexto, esos dos contextos son los efectos que pudieran tener todas estas cuatro variables, ¿no? Que son las políticas de gobierno. En el ámbito de las políticas de gobierno podemos tener las políticas tributarias, las políticas fiscales, las políticas cambiarias, las políticas comerciales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la política de gobierno, existe una política presupuestal que es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se determina la orientación de los recursos del Estado, y eso tiene repercusiones en la economía por el lado del gasto y por el lado de la inversión. Y a mayor inversión en la economía, naturalmente hay una variedad de impactos, ¿no? Y se incrementa la interrelación entre el sector privado y el sector gubernamental. Entonces, las políticas de gobierno
que son 4 fundamentalmente: la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política comercial, tienen una influencia directa en la gestión financiera de las organizaciones y por lo tanto no podemos descuidar lo que se vaya generando de manera cotidiana en ese ámbito. También existen los fenómenos económicos como la inflación, la deflación, las crisis financieras que tienen repercusión en la gestión financiera. Es muy importante tener claridad sobre el sistema financiero que existe en nuestro país, en la medida de la solidez del sistema financiero, en la medida de los sistemas de control que existen del sistema financiero, como es en la actualidad el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguro tienen un sistema directo de las operaciones que realizan los bancos en el mismo momento en que se están realizando las operaciones. Y cuando se detecta una operación significativa, indudablemente es objeto de evaluación. También es importante tener presente el marco competitivo en el que se encuentra la empresa. Todo este conjunto de elementos, como las políticas de gobierno, los fenómenos económicos, el sistema financiero y la competencia con empresas similares, ¿no es cierto?, va a influir en la gestión financiera. Pero asimismo, es importante también tener presente las capacidades de financiamiento, la capacidad de inversión, la capacidad comercial, la capacidad de producción, la capacidad de diseño, es decir, una evaluación completa de todas nuestras capacidades. Y esa evaluación nos va a permitir tener claridad sobre la gestión financiera. En ese sentido, la gestión financiera debe definir sus objetivos específicos y debe definir las políticas y decisiones que le van a permitir lograr esos objetivos. No voy a tocar indudablemente la totalidad de toda esta estructura, pero creo que es suficiente con tener una idea en términos muy rápidos. Pero a manera estructural, sí podemos decir que los objetivos fundamentales de una gestión financiera adecuada está relacionada con el manejo de los recursos líquidos, está relacionada con los inventarios, con la cartera, con los bienes de capital, con la financiación, con los excedentes, con la inversión. Pero quisiera tocar este punto. Si la empresa tiene como objetivo garantizar el flujo normal de desembolsos, por lo tanto, se hace necesario tener una política ordenada y sistematizada de la programación de los recaudos, de los ingresos, ¿no es cierto?, de desembolsos y saldos mínimos, porque en la medida que existan saldos mínimos suficientes y manejables, no va a existir problemas para el cumplimiento de las obligaciones de liquidez. Y esto es muy importante porque cuando empezamos a incumplir con nuestros acreedores, naturalmente empieza a erosionarse la imagen y la confianza de la cual puede estar gozando una empresa. Cuando le damos una mirada, por ejemplo, al objetivo del manejo de los inventarios, debe ser objetivo fundamental la minimización de los costos de pedidos, tenencia y producción. Pero para lograr ese objetivo que está centrado en el gran objetivo de la minimización de los costos de capital, porque influye finalmente en ello, es importante elaborar un planeamiento de existencias, pedidos y corridas de producción. Y cuando le damos nosotros una mirada a la financiación, y la financiación debe tener como objetivo la minimización de los costos de capital, entonces las políticas y decisiones deben estar focalizadas en el establecimiento de una estructura óptima de capital. Esta estructura va a estar conformada por el capital propio, por las utilidades no distribuidas, en general por toda la composición patrimonial, ¿no? Entonces, las empresas utilizan diversos dineros, los dineros propios de la organización, utilizan dineros de terceros, de los acreedores, utilizan dinero del sistema financiero, dinero del sistema de capitales. Entonces, esto viene a constituir lo que se conoce como una estructura de capital, y esa estructura de capital debe buscarse que sea la más óptima posible. Y así sucesivamente, aquí tenemos una idea de todos los puntos que deberíamos trabajar en una gestión financiera. Manejo adecuado de los recursos líquidos, manejo adecuado de los inventarios, una cartera que tenga como objetivo el mejoramiento de liquidez o captación de los mercados, bienes de capital, financiación, excedentes, la inversión. Si en el ámbito de la inversión
miramos que es el gran objetivo la maximización de la tasa de rentabilidad, entonces tenemos que hacer cálculos adecuados haciendo uso de las herramientas importantes como la inversión interna o externa, productiva o especulativa, y buscar en todas estas decisiones de inversión las máximas rentabilidades. Si nosotros hablamos de una inversión especulativa, estamos hablando de orientar una porción de los recursos al mercado bursátil, por ejemplo. El mercado bursátil, que tiene una clasificación de ser un mercado primario o ser un mercado secundario, pero finalmente es la compra de activos como acciones, bonos, cédulas hipotecarias, letras del tesoro, bonos emitidos por el gobierno, por empresas, certificados de depósito y así sucesivamente, o algunos activos, ¿no? Como los derivados financieros, que son los forward, que encontramos también ahí las opciones, los futuros, los swap, que son activos que las empresas adquieren con sus excedentes de liquidez para obtener alguna rentabilidad. Finalmente, el gran objetivo es la maximización de la tasa de rentabilidad. De tal manera que cuando nosotros logramos esos objetivos con una ordenada, sistematizada y planificada gestión financiera, podremos dar cumplimiento a las obligaciones de liquidez, podemos minimizar los costos de capital, podemos utilizar eficientemente los recursos, podemos dar una orientación adecuada de los fondos, una recuperación de fondos invertidos en el menor tiempo posible, una cobertura de riesgos financieros en base a los instrumentos de cobertura, como los forward, por ejemplo, como los futuros, las opciones, los swap, que son instrumentos de cobertura. ¿Pero para qué todo ello? Finalmente, para poder crear valor, porque ese es el gran objetivo de la gestión financiera, crear valor, ¿no? Y esa creación de valor se mide a través de determinados indicadores financieros como el EVA, que está relacionado con el aumento del valor de la organización. También es importante conocer un poco, ¿no?, el diamante de las finanzas. Es muy importante manejar adecuadamente el capital de trabajo en el ámbito del efectivo, de las cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar, políticas definidas. Si voy a dar ventas al crédito y esto va a incrementar las cuentas por cobrar, debo tener un sistema de selección adecuado de los clientes para minimizar los riesgos, tener presente que existe un conjunto de mercados de dinero, mercado de capitales, de divisa, derivados como los futuros. Otros temas son importantes porque en el argot de la gestión financiera vamos a encontrar las posibilidades de fusionarnos con otras empresas, las escisiones empresariales, las quiebras, fenómenos como la inflación. Es importante tener una política corporativa con una óptima estructura financiera, analizar adecuadamente el financiamiento a largo plazo, tener una política de dividendos, aunque esta política de dividendos es cambiante, variable, año a año, pero es muy importante la política de dividendos porque eso va a contribuir a que la empresa pueda mirar en perspectiva determinados crecimientos. También es importante mirar las decisiones de inversión, el presupuesto de capital, formulación y evaluación de proyectos bajo las técnicas que exige la formulación y evaluación de proyectos. Debo buscar proyectos con valor actual neto positivo para que la tasa interna de retorno sea superior a la tasa mínima exigida por el inversionista. Es importante también un diagnóstico y operación del análisis financiero, la planeación financiera, el control financiero. A todo ello nosotros le llamamos el diamante de las finanzas. Cuando le damos una miradita, ¿no? Perdón, un ratito, ya. Acá nosotros tenemos algunos factores ¿no?, muy importantes. Se tiene que tener mucho cuidado con el manejo de la liquidez. Debe existir una minimización de los costos ponderados del capital, utilización
eficiente de los factores productivos, orientación apropiada de los fondos monetarios, recuperación de los fondos invertidos en el menor tiempo posible. Y si son inversiones importantes, se tendrá que utilizar las herramientas del caso, como el cálculo del valor actual neto, el periodo de recuperación, la tasa interna de retorno y todas esas herramientas que siguen estando vigentes. Finalmente, todo este conjunto de decisiones deben estar orientados, ¿no?, a la maximización del valor. Acá nosotros nos encontramos con una variedad de situaciones que van a generarle valor a la empresa, ¿no? Hay que preocuparse por la calidad y oportunidad de la información, sincronización de los procesos, eficiencia y eficacia, eficiente utilización del capital físico, creación de condiciones favorables a la iniciativa y a la creatividad, eficiencia y efectividad del sistema logístico, apropiadas decisiones de gasto, inversión y financiamiento, satisfacción de las expectativas de los inversionistas, apropiada selección de los proveedores dentro de una política de otorgamiento de crédito para minimizar los riesgos del otorgamiento del crédito. Así que nosotros tenemos varios factores que pueden empujar a la creación de valor. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la gestión financiera no solamente es una gestión bilateral entre la empresa y los bancos. La gestión financiera se hace en todos los ángulos de la organización y debe tener en cuenta, ¿no?, el diagnóstico integral de la gestión empresarial, los factores claves del éxito, formulación de planes y estrategias, determinación de las posibilidades de financiación. Y yo, cuando busco las posibilidades de financiación, tengo que buscarlas de menor costo posible. Nosotros sabemos que en el Perú existen tasas de interés, ¿no?, que son elevadas comparativamente con otros países o con otros mecanismos que pueden utilizarse a nivel nacional o internacional. Si pedimos préstamos al sistema financiero, vamos a encontrar tasas de 15, 20, 30%. Cuando son grandes empresas pueden obtener tasas de 3, 4, 5% cuando son grandes empresas del sistema. Importante también tener claridad sobre el desempeño empresarial. Nosotros no podemos perder de vista que se necesitan habilidades gerenciales en el ámbito de las compras. El responsable de las compras deberá ser un gran negociador de las compras, porque de esa manera va a optimizar el uso de los recursos que se orientan a las compras. Y cuando miramos las habilidades gerenciales en el ámbito de la producción, en este ámbito, el responsable de la producción debe tener una visión muy clara acerca de la productividad, acerca del manejo de los recursos, el mejoramiento de los procesos, las recomendaciones acerca de la tecnología que debe utilizar en la producción con la finalidad de ¿qué? De producir lo máximo al menor costo posible. De igual manera, el responsable de la logística en su ámbito también será un gran negociador, un gran organizador de toda la adquisición de los recursos, la orientación de los recursos de la organización, el manejo del recurso humano, un recurso humano capacitado, un recurso humano dentro del ámbito de una política de desarrollo profesional, de desarrollo organizacional, indudablemente va a contribuir con la productividad a una mejor gestión financiera. Y el mercadeo, que debe ser permanente, porque en mérito de ello podemos encontrar muchas alternativas de nuevos nichos de mercado en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Finalmente, vamos a obtener una variedad de recursos y resultados. Asimismo, es importante contar con un sistema de información, conocer los balances o estado de situación financiera, el estado de resultados, el flujo de caja, el portafolio de inversión, los costos y presupuestos, ¿no?, el valor monetario de los inventarios, cambios en la posición financiera, ingreso por unidad estratégica, inversión temporal, valor monetario y fechas de redención. Es decir, las decisiones financieras deben contar con un sistema financiero oportuno. Ok. Asimismo, nosotros debemos darle una mirada muy importante antes de entrar al uso o a la observación de indicadores que son muy relevantes. Es importante tener presente que en todo el lado derecho de una estructura financiera
vamos a encontrar las deudas de corto plazo, las deudas a largo plazo, las provisiones, el capital social, las utilidades y las reservas son parte de la estructura de financiamiento. Y la estructura de inversión está en el ámbito de los activos corrientes, de los activos fijos, los activos diferidos y otros activos. ¿Qué cosa es lo que se busca? ¿Qué cosa es lo que se busca? Determinar las fuentes de financiamiento, establecer los campos de inversión, evaluar los resultados de liquidez. Los instrumentos para evaluar esos resultados está asociado con el costo ponderado de capital, con las razones previstas para evaluar la liquidez, y ahí empiezan algunos indicadores como los ratios financieros, que los vamos a ver en breve, de manera muy rápida también, porque es un campo bastante amplio. Existen muchos indicadores financieros que nos ayudan a hacer una buena gestión financiera. Si nosotros tenemos los activos corrientes y tenemos los pasivos corrientes y elaboramos una simple división entre activo corriente y pasivo corriente, y el resultado de ello es 1, entonces ese 1 es un indicador financiero. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo un sol de capacidad de pago por cada sol de deuda. Esa es una situación preocupante y por lo tanto me sirve para tomar decisiones que estén orientadas a mejorar esa posición. Entonces yo debo buscar que ese ratio financiero, que es muy sencillo, es el primero de los ratios financieros con que se inicia un análisis, debe ser 2 o 3. ¿Para qué? Para poder decir, tengo 3 soles de capacidad de pago por cada sol de deuda y estoy en una mejor posición de liquidez. Pero esos objetivos se logran en base a una gestión ordenada y sistematizada, por ejemplo, un manejo presupuestal, ¿no?, de tesorería, un manejo presupuestal semestral o un manejo presupuestal táctico de todo el año y un manejo estratégico de más de un año. Así que eso lo podemos manejar de manera ordenada. Creo que también es importante tener una visión de esta pequeña telaraña en donde se relacionan algunos instrumentos con los cuales nos vamos a encontrar en la gestión financiera. Si nosotros le damos una mirada, por ejemplo, aquí tenemos el balance inicial, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y nuevamente el balance que tuvimos al inicio. La idea de esto es darle una mirada de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos o miramos los activos, miramos los inventarios y miramos las cuentas por cobrar, esto da origen y se refleja en el estado de resultados como ingresos. Pero en el estado de flujo efectivo, seguimos la ruta y nos vamos a dar cuenta que eso genera un incremento en las cuentas por cobrar. Finalmente, en el balance se va a reflejar en cuentas por cobrar. Ahí tenemos una interrelación entre estos documentos. No perder de vista que un estado de flujo efectivo es un instrumento que nos permite determinar la capacidad de generar efectivo en los ámbitos operativos, en los ámbitos financieros y en los ámbitos de gestión de inversión. Le podemos dar una miradita también aquí a otro punto, ¿no? Si le damos una mirada al efectivo y equivalente efectivo en el balance, eso va a dar origen a los ingresos, ¿verdad? Nos puede generar ingresos financieros. Pero cuando le damos una mirada al mismo color azul por acá, tenemos deuda de corto plazo y deuda de largo plazo, eso va a dar origen al gasto financiero. De tal manera que el ingreso financiero y el gasto financiero expresado en tasas de interés va a terminar en el concepto de intereses netos, que es la diferencia entre los intereses que cobro y los intereses que pago. Indudablemente habrá que buscar que esto sea positivo. Y si le damos una mirada más, para no alargar el tiempo en esta percepción estructural de telaraña, podemos mirar acá las cuentas por pagar en el balance, nos llevan a mirar que en el estado de resultados va a estar incorporado en el costo de ventas. Y en el estado de flujo efectivo, ¿no?, vamos a observar dos efectos: el incremento del inventario y el incremento de las cuentas por pagar, ¿no? Entonces, si seguimos mirando, aquí el incremento de las cuentas por pagar va a desembocar en las cuentas por pagar en el balance que ya habíamos observado al inicio. De tal manera que aquí lo que se busca finalmente es tener una percepción de la interrelación. Por ejemplo, si miramos en el estado de resultados, las ganancias, ¿no?,
y nos vamos a este otro documento, a este otro instrumento que se llama el estado de flujo efectivo, vamos a mirar que las ganancias desembocan en los dividendos. Efectivamente, dividendos acá y dividendos acá, pero los dividendos y los cambios en el capital que también pueden darse. Finalmente, quien va a decidir sobre la posibilidad de que los dividendos generen cambios en el capital son los accionistas bajo el marco de una política de dividendos. Creo que es suficiente mirar este pequeño instrumento, que es una interrelación entre diversos instrumentos de análisis financiero. Ahora le podemos dar una mirada a las estructuras de los ingresos de las organizaciones. Estructura de costos y gastos se expresa en el costo de ventas, en los gastos operacionales, en los gastos financieros, en los gastos tributarios, en la depreciación. Y la estructura de las ventas o ingresos tienen su origen en las ventas o ingresos, rendimiento financiero, dividendo en otras firmas, venta de activos fijos, franquicias y concesiones. Podemos seguir acá y evaluar cuáles son los objetivos, ¿no? Los objetivos en este ámbito de la estructura de las ventas tenemos evaluar la eficiencia en la cobertura de costos y gastos, evaluar niveles de recuperación de fondos invertidos. Y los instrumentos para evaluar tenemos el comportamiento de las ventas, los costos y los gastos. Si continuamos con esto, naturalmente, que es un marco teórico muy importante, obviamente no pasaríamos mucho tiempo en seguir analizando, ¿no? Por esa razón es que rápidamente vamos a mirar la importancia que tienen los desembolsos de fondos monetarios. ¿En dónde se desembolsa? En remuneraciones del trabajo, aporte de seguridad social, seguro de mantenimiento, pagos a proveedores. ¿Y dónde se dan los recaudos? Aportes de capital, ventas al contado, ventas de activos, recuperación de cartera, consecución de empréstitos. Asimismo, si le damos una mirada, ¿no? Llegamos a una herramienta muy importante, que en la actualidad, en esta época de crisis, es muy importante un manejo cuidadoso y detallado, ¿no? Y ordenado del flujo de caja. Existen disponibilidades monetarias iniciales, los ingresos que son sumados, los ingresos operacionales sumados, los ingresos no operacionales que también los sumamos, y eso nos da la disponibilidad monetaria. A eso le deducimos los egresos operacionales, los egresos no operacionales. Finalmente nos va a dar un saldo, que es el llamado saldo finales de efectivo. Y esto es muy importante porque si esto es negativo hay problemas. Y esos saldos finales de efectivo, ¿no? Nos va a permitir dejar en el flujo saldos mínimos establecidos en base a una política de saldos mínimos establecidos. ¿Qué cosa es lo que se debe buscar? Que este saldo final sea superior al saldo mínimo establecido por política empresarial. ¿Pero qué más te va a permitir? Pensar en otros mercados donde puedes maximizar tu rentabilidad. Si existen saldos finales, ¿no? Saldos finales de efectivo superiores a los mínimos, vas a poder realizar colocación de fondos en inversiones temporales, inversiones en el capital social de otras empresas, prepago de deudas, reconocimiento de dividendos o ejecución de proyectos especiales de inversión. Puedes mirar el mercado de capitales donde podrías encontrar acciones de otras empresas, bonos, cédulas hipotecarias, certificados de depósito, forward, letras del tesoro y muchos otros instrumentos que te van a permitir una rentabilidad. Así que tú tendrías una rentabilidad por el lado de la producción, de la operatividad del negocio propiamente, pero esta posición de saldo final efectivo superior a los saldos mínimos establecidos te permitirá acceder al mercado de capitales. Y esto va a generar indudablemente cambios en las organizaciones. Pero hay que tener presente algunas variables importantes, como el marco jurídico, la política salarial, indicadores económicos, las expectativas comerciales, estructura de los precios, política crediticia en la empresa. Es decir, todo tenemos que tener planificado. Una política crediticia, una programación del abastecimiento, una política prevista de financiamiento, tamaño previsto de las operaciones, política crediticia de los proveedores, programación del servicio de la deuda, costo previsto de los bienes y servicios, planeación de la distribución. Estoy tratando de transmitir que las finanzas, para que tengan un efecto
de cambio en una situación difícil como la que nos encontramos, o una situación de cambio permanente, se hace en base a un planeamiento ordenado y sistematizado. Es básicamente el mensaje de eso. Fuentes de financiamiento: las utilidades netas, el capital social, compromisos de deuda, valor de activos corrientes, destinación de los recursos, ¿no? Podemos utilizar para minimizar las pérdidas, valor de las deudas, valor de los activos corrientes. Pero acá vamos llegando nosotros a esto. Los indicadores, ¿no? Preceptos corporativos, objetivos estratégicos, creación del valor empresarial, que esto es lo más importante en todo el manejo, pero no es el único, es el más importante, es hacia lo cual apuntan las empresas finalmente. Hay efectos generados por los riesgos del entorno, no controlables, por supuesto, y hay un establecimiento del sistema integral de indicadores. Finalmente, se construyen perspectivas competitivas, perspectivas del talento humano, perspectivas financieras, perspectivas de los procesos internos. Acá rápidamente, es muy importante determinar el retorno de las inversiones para que, como consecuencia de una gerencia orientada al logro, al posicionamiento comercial, instauración de la cultura de servicio y otros, podemos lograr el retorno de la inversión y, por lo tanto, una creación de valor. Vamos a avanzar un poquito con este marco teórico, que es muy importante, obviamente, conocerlo. Será un material que se lo vamos a proporcionar en su momento, pero nosotros podemos, un momentito, vamos a tener paciencia porque esto está un poquito lento, ¿no? Ok. Esta estructura también nos da una idea que nos ordena mentalmente qué es lo que debemos tener en cuenta para una gestión financiera que genere impactos y genere cambios, genere crecimientos en la organización, cambios positivos naturalmente. No perder de vista a los clientes, no perder de vista los productos y su calidad, ¿no? Exigencias en calidad, en costo, en oportunidad, en confiabilidad. Mantenimiento o mejoramiento como acción preventiva y acción correctiva, aplicación de indicadores de eficiencia, de eficacia, de calidad, no descuidar los procesos, ¿no? Y aquí existen algunos conceptos que ustedes los manejan muy bien, que es la eficiencia, la eficacia y la calidad finalmente. Es muy importante tener en cuenta el manejo de los indicadores financieros, como ya les comentaba hace un momento. El primer indicador financiero básico para poder observar cómo está el manejo del capital de trabajo en las organizaciones, porque el capital de trabajo le ocupa a los gestores financieros aproximadamente el 70% de su tiempo, por la importancia que tiene el manejo del capital de trabajo para la realización y la culminación de todas las operaciones presentes de la empresa. Los activos circulantes sobre los pasivos circulantes, contribuye a medir cuál es la capacidad global relacionada con los fondos disponibles. Y cuando a este activo corriente le disminuimos los inventarios y lo dividimos entre el mismo pasivo circulante, vamos a obtener, ¿no?, con mayor certeza un valor sobre la capacidad de pago de las obligaciones, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de pago aquí va a ser un poco más neta. Y cuando nos vamos al tercer ratio financiero, que son los fondos monetarios más las inversiones temporales sobre el pasivo corriente, esta es una razón, ¿no?, que permite determinar el grado de cobertura de los compromisos a corto plazo. Estos tres indicadores nos permiten visualizar los resultados de la gestión financiera en el corto plazo. También tenemos otros indicadores que están relacionados con los compromisos que deben realizarse durante el periodo en curso. Los activos circulantes sobre los pasivos circulantes. No, perdón, acá no avanzó. Ya recién, perdón. Aquí está. Endeudamiento total sobre inversión total. Estos son indicadores muy importantes sobre las relaciones que tenemos con terceros. Endeudamiento total sobre inversión total. Esta razón permite medir el nivel porcentual de endeudamiento o participación de terceros en la inversión temporal. Capital y patrimonio sobre la inversión total. Capital y patrimonio sobre el endeudamiento total. Resultado operacional sobre los gastos financieros. Estos ratios son
sumamente importantes, porque en el caso específico del capital y del patrimonio sobre la inversión total, nos permite medir el nivel participativo porcentual de los inversionistas sobre la inversión total de la empresa. Aquí tenemos otros indicadores también relacionados, como la estructura interna de la inversión, que es la inversión fija y circulante sobre la inversión total, la estructura estratégica de la inversión interna sobre la inversión total, y así sucesivamente. Tenemos muchos indicadores que los vamos a utilizar o los debemos utilizar para poder hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico de máxima comprensión de los resultados de la gestión empresarial. Porque una cosa es mirar las finanzas basado en los resultados de las gestiones que ya se hicieron, y otro tema es hacer gestión hacia el futuro. Cuando se realizan las inversiones, entonces estamos haciendo gestión de inversión hacia el futuro en nuevos proyectos de inversión, y ahí se utilizan otro tipo de herramientas. No hay que perder de vista, ¿no?, que es importante, ¿no es cierto?, el alcance del punto de equilibrio expresado en pesos, el punto de equilibrio expresado en cantidades. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tema del punto de equilibrio? Porque es una herramienta de planeación, porque a partir del punto de equilibrio nosotros tenemos que formular estrategias para ir a niveles superiores respecto al nivel que precisa el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es una posición donde no se observan utilidades. El punto de equilibrio se refleja en una ecuación muy simple, en donde decimos que el costo total, ¿no?, es igual al costo fijo más el costo variable, y donde las utilidades son equivalentes a cero. Ese es el punto de equilibrio. Es decir, una posición donde la empresa no gana ni pierde. Existen otras percepciones también de cálculo del equilibrio desde el ángulo de la microeconomía, en donde la empresa produce hasta aquel nivel donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, es decir, aquel nivel donde el ingreso que le genera la última unidad vendida es igual al costo marginal que se genera como consecuencia de la última unidad producida, que al final es ingreso de una unidad y costo de una unidad. Y si eso es cero, simplemente la empresa no está ganando. Asimismo, tenemos muchos otros indicadores, ¿no?, que van a retroalimentar nuestra percepción de la organización. Pero bueno, tenemos muchas herramientas, las mencionadas, y otras que vamos a mencionar también. En este sentido, vamos ahora a ubicarnos en el contexto vigente. Nosotros estamos en una situación post-COVID, que eso ha llevado, ¿no?, a que las empresas tomen o adopten un conjunto de medidas para reducir los efectos directos, ¿no?, el autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento que se ha generado en los últimos 2 años y medio, justamente ha tenido efectos indirectos en la oferta y la demanda de bienes y servicios a nivel nacional y a nivel internacional, pero también han habido efectos directos en los sistemas de salud. Así que cuando nosotros le damos una mirada a los efectos indirectos en la oferta y la demanda, vamos a tener 2 grandes campos: el mayor desempleo. Y el mayor desempleo significa disminución de los ingresos personales, significa disminución de la renta personal y significa disminución en la capacidad de compra y en la demanda de los bienes. La suspensión de la actividad productiva interna, en sus inicios una suspensión, luego una reducción que ha tenido que ser empujada por una variedad de normas desde el ángulo del Estado, normas tributarias y normas de apalancamiento financiero que se le ha dado a muchas instituciones productivas y de servicios a nivel nacional. Cosas similares se han dado en diversos países del mundo. Finalmente, no finalmente, sino también tenemos un gran contexto, como ya se mencionó, la recesión mundial, ¿no? En los 2 años y medio se han presentado situaciones muy difíciles en todos los campos. Dificultades en la educación, dificultades en el comercio, turismo, transporte, manufactura, recursos. Podríamos decir, con un poco de suerte, el comercio hacia el exterior
fue afectado en el caso de los productos peruanos, pero se ha recuperado rápidamente. Cuando hablamos del efecto directo en los sistemas de salud, nos encontramos que ha habido una carga extraordinaria en un sistema insuficiente, ¿no?, y fragmentado, atenuación con condiciones de acceso desigual según el nivel de ingreso y lugar de residencia. O sea que ha habido una asimetría de atenciones y de beneficios de salud que también ha tenido repercusiones en el recurso. Pero podemos centralizar, para terminar este punto de la situación post-COVID, ¿no?, los efectos en el corto plazo: mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, y en el caso de Perú, la informalidad, sistemas de salud, mayores costos, fragmentación y desigualdades del acceso. Y los efectos de mediano y largo plazo: quiebras de empresas, reducción de la inversión privada, menos crecimiento económico. Y acá tenemos que sumarle la incertidumbre generada, ¿no?, por la situación política actual, que ha inducido a que aproximadamente cerca de 20.000 millones de dólares salieron del país por la incertidumbre política que estamos experimentando. Menor integración de la cadena de valor, deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. Esto nos da una idea de la situación actual, y en ese sentido las empresas empiezan a incorporar un conjunto de estrategias. Y acá le damos una miradita a las estrategias. Por ejemplo, las empresas deben buscar fortalecer los niveles de liquidez. Ahí la importancia del manejo del capital de trabajo. Fortalecer los niveles de liquidez a través de la aceleración de los activos corrientes, realizables y exigibles. ¿Y cuáles serían esas estrategias? Mencionamos acá algunas. La primera sería acelerar la rotación de inventarios a través de estrategias digitales que permitan potencializar la publicidad y promoción de los productos. Hemos experimentado en los 2 años un uso de las estrategias digitales que de alguna manera han mantenido en niveles mínimos, ¿no?, salvo excepciones, la situación de venta de las organizaciones. Es una estrategia, es implementar un proceso de gestión de cuentas por cobrar para equilibrar el capital de trabajo, ser más selectivos con la selección, ser más selectivos con la elección de los clientes, establecer políticas de gestión para la recuperación de la cartera, negociar el pago de sueldos a los trabajadores para proteger el empleo y cuidar la imagen corporativa de la empresa. Aquí el Estado tuvo una intervención de generación de sistemas para proteger y no generar mucho desempleo, pero aún así tenemos indicadores de desempleo bastante fuertes, que se ha llegado a niveles de 12-13% de desempleo. Entregar espacios físicos arrendados para optar por el teletrabajo y así disminuir los gastos administrativos. Otro gran objetivo sería identificar aquellos activos o líneas de negocios que generan baja rentabilidad para eliminarlos y destruirlos, realizar un análisis de proyecciones financieras para identificar y eliminar aquellas inversiones que generan baja rentabilidad. Hay que seleccionar los proyectos adecuadamente. Hay que buscar proyectos que tengan valor actual neto positivo. Y si no están en esos niveles, hay que hacer las revisiones de las estructuras, de los flujos, de los proyectos de inversión. Evaluar la posibilidad de incorporar nueva tecnología a través de un tercero o acceso a un financiamiento. Y aquí viene una alternativa, que es el financiamiento que las empresas pueden optar para no aflojar una liquidez importante, que es a través del leasing, que no es otra cosa que una triangulación en la que participa el banco, la empresa que necesita el activo y el fabricante del activo. El banco le compra a la empresa que fabrica el activo y esta empresa que ya vendió el activo se lo vende al banco, sale a nombre del banco, ¿no? Pero el activo lo utiliza una empresa que produce, y esa empresa que produce le pagará un monto de alquiler pactado con la entidad financiera. Y eso puede ser 5 años, 10 años, dependiendo de la magnitud del activo. Entonces, hay que evaluar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque este tipo de sistema, que es el leasing, evita que las empresas hagan grandes desembolsos por la compra de activos. Innovación y desarrollo de las ventas digitales que acelere los flujos de caja.
identificar nuevos nichos de mercado a través de la tecnología para mejorar los ingresos de las empresas. No solamente nichos en el mercado nacional, sino nichos en el mercado internacional. Evaluar el financiamiento de un nuevo capital, aprovechando las políticas financieras del país que tratan de incentivar la dinámica económica, identificar las líneas de crédito que el gobierno ha implementado para incentivar la inversión, formular pagos parciales a proveedores, y eso significa una negociación para disminuir la carga de las obligaciones a corto plazo. Este conjunto de estrategias nos dan una idea de qué cosa es lo que debemos seguir haciendo aproximadamente por unos 2 a 3 años, dada la situación que nos ofrece el sistema financiero internacional, porque cuando miramos el sistema financiero internacional nos encontramos que las bolsas de valores en lo que va de la última semana ha caído aproximadamente en 2.5%. Y estamos hablando de bolsas de valores ampliamente de gran magnitud, ¿no es cierto? Como la bolsa de valores de New York, que mueve aproximadamente 36 billones de dólares, ¿no? Pero el comportamiento y las reacciones de los valores que se comercializan en esa bolsa y en las diversas bolsas de valores del mundo se ven afectadas por la perspectiva inflacionaria que existe en los Estados Unidos y por la posibilidad de incrementar la tasa de interés básica, ¿no?, que lo maneja el Estado, ¿no?, a través de su política monetaria. Entonces, si va a subir la tasa de interés en esa economía, todas las demás tasas de interés se van a incrementar. Y si existe un fenómeno inflacionario que está penetrando en los Estados Unidos, entonces la herramienta de política monetaria de incremento de la tasa de interés se convierte, ¿no?, en eficiente para contener el efecto inflacionario. En estas condiciones, los costos financieros van a incrementarse y obviamente las bolsas de valores empiezan a peligrar en su demanda de títulos de renta fija y de renta variable en términos muy rápidos, si queremos verlo de esa manera. Pero acá me he permitido traerles algunas cosas importantes. Por ejemplo, el manejo del capital de trabajo se torna muy importante. Ya hemos mencionado que aproximadamente el 70% del tiempo de gestión financiero está concentrado en el manejo del capital de trabajo, porque está en todas las áreas de la organización, está en toda la operatividad de la organización, y a eso se llama fondo de maniobra. Pero es una operación muy sencillita. Nosotros agarramos el fondo de maniobra, es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Este fondo de maniobra, si es mayor que cero, ¿no?, mayor o igual que cero, se dice estamos en un equilibrio financiero. Si este fondo de maniobra es menor o igual que cero, se dice estamos en un desequilibrio financiero. Luego tenemos una razón corriente que ya le hemos mencionado, activo corriente sobre pasivo corriente. Si esta razón corriente es menor que 1, hay incapacidad de pago para cumplir con las obligaciones de corto plazo. Y si esta razón corriente es mayor que 2, existe una capacidad para cumplir con obligaciones de corto plazo. La prueba ácida es un poco más estricta, pero pasamos a otros indicadores de endeudamiento. Las organizaciones se endeudan y se endeudan con tasas de interés diferentes, variadas, y eso influye en la composición y en la estructura del costo promedio capital ponderado de la organización. Si le damos una mirada, por ejemplo, al endeudamiento total, nos vamos a dar cuenta que es un simple cociente entre el pasivo total, que son todas las obligaciones, y el activo total. Así que si este endeudamiento total es mayor que el 100%, las deudas de la empresa superan sus activos. Debe analizarse de acuerdo al tipo de la empresa. El endeudamiento a corto plazo no es otra cosa que el pasivo corriente sobre el patrimonio neto. Y cuando ese endeudamiento a corto plazo está más allá del 20 al 30%, existe un buen poder de negociación a corto plazo. Así que también existe un indicador para verificar cómo está el endeudamiento a largo plazo, para ver si hay un apalancamiento total. El apalancamiento total también es importantísimo. El pasivo total sobre el patrimonio. ¿Cuán comprometido está mi patrimonio con pasivo, con deuda, con obligaciones? Así que si este apalancamiento total es menor que 1, la capacidad de cobertura de obligaciones es importante, es sólida, porque no hay mucho compromiso del patrimonio frente a las obligaciones. Tenemos también otros indicadores de rentabilidad. Las empresas invierten porque buscan una rentabilidad y por lo tanto existen herramientas que permitan calcular la rentabilidad.
Si la empresa genera utilidades, tiene la posibilidad de generar cambios en el mercado, en su estructura productiva, tiene la posibilidad de penetrar en otros mercados a nivel nacional, a nivel internacional. Si no hay utilidad, entonces las posibilidades de inversión y de reinversión obviamente estarían nulas. Para eso existe el margen de utilidad bruta, que no es otra cosa que la utilidad bruta sobre las ventas, ¿no? Tenemos el ROA, que es la utilidad neta sobre los activos. Si el ROA es mayor que 5, la empresa es rentable. Tenemos el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio. Así que si el ROE es mayor que el ROA, entonces mayor rentabilidad financiera se observa. Si el ROE es igual al ROA, la empresa no tiene deudas. Si el ROE es menor que el ROA, entonces el costo promedio de la deuda es superior a la rentabilidad. Y así tenemos, por ejemplo, otros indicadores como la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad por dividendos, entre otros. Indicadores de gestión, ¿no? Relacionado con la gestión de los inventarios, por ejemplo, cuando miramos por acá las ventas a precio de costo sobre el inventario promedio. Esto es lo que se llama el índice de rotación. Cuanto mayor sea el indicador, mayores son las ventas, depende del sector de la actividad. En los supermercados, por ejemplo, el índice de rotación es mayor o igual que 25. En la industria, ¿no? El índice de rotación está entre 4 y 5, ¿no? Y grandes empresas tenemos que es mayor o igual que 8. Lo que quiere decir que la rotación varía dependiendo del tipo de empresas. Quiere decir esto que en las industrias el inventario circula en 4 a 5 veces aproximadamente durante el año. Acá 25 veces al año y acá da la vuelta 8 veces al año. Esa es básicamente la idea. Rotación de cartera, tenemos también la rotación de proveedores para ver cómo las cuentas por cobrar o cuánto reflejan las cuentas por pagar, ¿no? Sobre el costo de ventas. Y acá tenemos algunos ejemplos que me he permitido traerles. Por ejemplo, si nosotros le damos una mirada a la razón corriente, para una empresa con un activo corriente igual a 180 millones de euros y un pasivo corriente de 100 millones de euros, tenemos, ¿no? Una razón corriente, pasivo corriente sobre activo corriente, 120.000 sobre 180.000 y da 0.6. La empresa no estaría en capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, porque tiene 60 centavos de capacidad de pago por cada sol de deuda. Es gravísima la situación. Si nosotros miramos, por ejemplo, el cálculo del endeudamiento total para la empresa con un capital neto de 600.000 y un pasivo de 90.000, tenemos este ratio, ¿no? De endeudamiento total, que es pasivo total sobre el activo total, 90.000 sobre 600.000, y tenemos como resultado 15%. La empresa tiene un bajo riesgo de endeudamiento porque no está comprometido significativamente su capital, salvo el 15% que se está reflejando. Luego hacemos el cálculo del ROA, por ejemplo, la rotación de inventarios. Dice, si el costo total de las mercancías de una gran superficie fue 40 millones de euros, ¿no? Y el promedio de inventario es igual a 5 millones de euros, la rotación de su inventario se calcula de la siguiente manera. Precio de ventas a precio de costo y los inventarios promedio, que es 40.000, ¿no? 40.000, ¿no? Entre 5, 40 millones entre 5 millones y me da como resultado 8. El inventario rota cada mes y medio, es básicamente, ¿no? Cada mes y medio, si queremos decirlo así. Las finanzas, la gestión financiera, el gestor financiero, el responsable del manejo de los flujos, el responsable de la generación de los flujos, el responsable de la asignación de los flujos. No puede perder de vista todos los entornos. Y acá tenemos un entorno, esta es una información muy sencilla, ¿no? Acerca de las tasas de interés, ve al 12/9 del 2022. Así que las tasas de interés activa, promedio de mercado, esto me está diciendo algo muy sencillo. En el sistema financiero existen 2 tasas de interés genéricas. Una, que es la tasa de interés activa, tasa de interés que utiliza el sistema financiero para todos los tipos de financiamiento que existen. Te presta dinero a corto plazo, mediano plazo,
te venden una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Si tú compras, ¿no? Si tú pides dinero, entonces el banco te va a decir, te aplico esta tasa. Y esa tasa se llama tasa activa. Pero cuando tú depositas un dinero y buscas rentabilizar tu dinero depositando en el banco utiliza una tasa que se llama tasa pasiva. Y por supuesto, por lógica, la tasa pasiva es menor que la tasa activa. Porque en base a la tasa activa, que es la que utilizan los bancos para cobrar por las colocaciones, por todas las colocaciones, indudablemente es muy superior. Y aquí tenemos 13%, 14%, 15%, 7% en moneda extranjera. ¿Ven? En moneda nacional, algunas entidades 13.35%, 14.35%, ¿no? Y cuando le damos una miradita al sistema financiero en general, y no puedo perder de vista porque estoy inmerso en el manejo de las rentabilidades y las tasas de interés, nos damos cuenta, aquí miramos esta información también al 12/9 del año 22, y le damos una miradita a todos los bancos, ¿ven? Una miradita rápida. Las tasas de interés en moneda extranjera, 7.89. Dice, tasas activas anuales de las operaciones en moneda nacional, perdón, realizadas en los últimos 30 días. Son tasas en moneda nacional. Así que los préstamos que se le dan a las empresas corporativas, el BBVA, 7.89%. El crédito 7.74%, el Banco Pichincha 9.7%, el BIP 7.66%, entonces podemos nosotros sacar un promedio y decir, bueno, pues esta es una tasa que más o menos casi todas están alrededor de ese promedio, ¿no? Los descuentos que aplican son también de 9%, 8.66% para títulos valor que pudieran estar en poder de las empresas y que quisieran someterlo a descuentos. Cuando miramos a las grandes empresas, ¿no? Grandes empresas, las tasas que le dan son 9%, 10%, 8.95% y así sucesivamente 9, 9, 9.65. Y le damos una miradita ahora a las pequeñas empresas. Y miren ustedes, cuando ya nos acercamos al nivel de las pequeñas empresas, ahí está, medianas empresas, las tasas de interés ahora son mayores, 14%, 10, 13, 11, 11, 12, 13, 16, 14%. Y cuando miramos las pequeñas empresas, esto es mucho mayor, 17, 22, 20, 17, 17, 21, 24. Y las microempresas, mayor aún, 25, 31, 26, 17. Pero no hay que ponerse muy triste por esta situación, porque las pequeñas y las microempresas tienen otras alternativas, como las líneas de financiamiento que tiene el Banco de la Nación, o como la línea de financiamiento que maneja el Estado a través de COFIDE. Y COFIDE recibe el dinero de las entidades financieras internacionales. Y esas tasas son de 2, 3%, 4% al año. Pero son líneas de crédito de fomento del desarrollo económico. Y esto sucede en base a una triangulación muy sencilla. Los grandes países, ¿no?, hacen depósitos en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo y todo lo que tiene que ver con la banca de fomento, y ese dinero es canalizado para la gestión del desarrollo en los países en proceso de desarrollo. Pero esta línea de crédito es responsabilidad en su manejo por parte del Estado, en este caso lo hace COFIDE, y COFIDE celebra o hace convenios con la banca privada para la difusión de estas líneas de crédito. Así que eso puede venir a amortiguar estos intereses de 14% para la mediana empresa en el sistema bancario nacional, de 25%, ¿no es cierto? 25, 31%, 36%. Así que hay esas alternativas, no hay que perder de vista eso. Ustedes como gestores financieros es necesario que tengan ese conocimiento, ese abanico de posibilidades. Cuando le damos una mirada, por ejemplo, a las tasas de interés por consumo, ya estaríamos hablando de las tarjetas de crédito, ¿no es cierto?, préstamos revolventes y otros. En consumo, 39%. Tarjeta de crédito, 51% en el primer banco que estamos mirando. Ya sabemos cuál es el primer banco. BBVA, Comercio, Crédito es el tercero, ¿ve?
Pichinche el cuarto. Entonces le damos una mirada a esto y efectivamente tarjetas de crédito 51, 27, 47, 42, 41, documento de consumo 39, 15 y así sucesivamente. Entonces, no perder de vista la recomendación, en este caso es no perder de vista para hacer una buena gestión financiera, tener una idea clara de las tasas de interés que utiliza el sistema financiero para sus colocaciones, ¿no? Para los préstamos, para la inyección de dinero en el sistema, y no perder de vista las tasas de interés que existen en el mercado cuando las empresas utilizan el sistema para ganar una tasa pasiva. Indudablemente hay muchas alternativas. Usted tiene ahí, probablemente ha escuchado hablar acerca de las tasas de depósitos a plazo fijo. Sí, pero también los bancos manejan los fondos mutuos, y los fondos mutuos significa que forman equipos de inversionistas y los bancos se responsabilizan por hacer las inversiones en el mercado de capitales, acciones, bonos, certificados de depósitos, cédulas hipotecarias, letras del tesoro, entre otros. No perder de vista entonces el conocimiento de las tasas de interés, no perder de vista el conocimiento de la política monetaria bajo responsabilidad del Banco Central de Reserva, porque en base a eso se maneja la política de la tasa de interés básica, sobre las cuales están basadas el resto de tasas de interés, y la política de descuento también, que es muy importante tenerla presente. Nadie dice que usted va a construir esas tasas de interés porque existe como información, simplemente hay que meditar sobre ellas. Y aquí tenemos el punto de equilibrio que no hay que perder de vista. Sabemos que el punto de equilibrio es la zona donde usted no gana ni pierde. ¿Y qué cosa es lo que tiene que hacer? Gestión para entrar a la zona de beneficios. Así de sencillo. Y una de las gestiones es la gestión financiera. Cuando usted hace gestión financiera con el leasing, no está soltando liquidez. Cuando usted hace una gestión financiera con el factoring, es decir, utiliza documentos como letras por cobrar, cuentas por cobrar, cheques o cualquier otro tipo de documento por cobrar, a excepción de cheques, porque el cheque está considerado como efectivo, ¿no? Entonces usted debe hacer gestión orientada ¿a qué? A caer en la zona de ganancia. También esto es un ejemplito muy sencillo, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto seguro en su formación académica y todos lo conocemos los que hemos estado en empresa. Entonces aquí simplemente se observa precio por cantidad, que viene a ser el ingreso. Este es el costo fijo y este es el costo variable, pero el costo variable total viene a ser el costo variable unitario por las unidades. Entonces, en base a esta información encontramos que el punto de equilibrio es 5.000. ¿Qué quiere decir? Que cuando venda esta empresa 5.000 unidades no gana ni pierde. ¿Qué cosa debe hacer como estrategia? Debe focalizar su estrategia en vender 6, 7, 8, 9, 10. Para eso se calcula el punto de equilibrio. El punto de equilibrio no se calcula para quedarse en esa posición. También tenemos otras herramientas como el apalancamiento. Y vamos a encontrar que existe un apalancamiento operativo, un apalancamiento financiero y un apalancamiento total. El apalancamiento operativo está relacionado con el uso de los costos fijos ya incurridos. El apalancamiento financiero está focalizado en la utilización de los recursos de terceros, y el apalancamiento total simplemente es el producto de ambos apalancamientos. Pero todos ellos contribuyen finalmente al incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. En ese sentido, tenemos acá un cuadrito muy sencillo y decimos, si este es un estado, ¿no?, importante de pérdidas y ganancias, ¿no?, tenemos acá lo siguiente. Aquí están las ventas, aquí está el costo de ventas, aquí tenemos la utilidad bruta, y estos son los gastos generales. Finalmente tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, que es 200.000. Entonces, en esta zona nosotros podemos determinar el apalancamiento operativo. Y vamos a ver cómo dentro de un momento. Luego, cuando pasamos a observar la continuación, tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no?, que es lo que hemos observado por acá, antes de intereses, estamos pasando acá, ¿no?, y hacemos una gestión, ¿no?, de un préstamo, una línea de financiamiento, y eso da origen a un financiamiento. Y la utilidad antes de impuestos, ¿no?, antes de impuestos, utilidad antes de impuestos, es de 150.000. Le aplicamos la tasa de impuesto a la renta, en este caso se pone 28, yo sé que es más en el mundo real, pero bueno, le aplicamos el impuesto a la renta, que es 42.000, y tengo una utilidad neta de 108.000. Luego vienen los dividendos por acciones preferentes, ¿no? Son las acciones
de inversionistas que está sujeta a un contrato y ellos son los primeros en recibir las utilidades generadas. Luego de eso se deduce a los 108.000, le reduzco los 30.000 y obtengo la utilidad para acciones comunes, que es 78.000. Y si nosotros suponemos que hay 1.000 acciones, entonces los 78.000 se dividen entre las 1.000 acciones y voy a tener una utilidad por acción de $78. Entonces, en este campo está el apalancamiento financiero. En este campo está el apalancamiento operativo. Y el producto de ambos apalancamientos nos va a dar la existencia de un apalancamiento que va a impulsar. Como su nombre mismo lo dice, el apalancamiento impulsa el crecimiento de la empresa. Acá tenemos una información muy sencilla. ¿Qué cosa viene a ser el apalancamiento operativo? En términos conceptuales, son los cambios que se da en el porcentaje de la variación de las utilidades antes de intereses e impuestos como consecuencia del cambio porcentual de la variación de las ventas. Entonces, rápidamente nosotros miramos que el apalancamiento operativo, ¿no?, es la optimización del uso de los costos fijos de operaciones en diferentes niveles de venta, ¿no?, y que dan origen al apalancamiento operativo, porque las empresas incurren en costos fijos que no están siendo utilizados. Eso en términos muy sencillos es lo que ustedes conocen como capacidad instalada ociosa. Y cuando existe eso, entonces es posible un apalancamiento operativo. ¿Y eso qué significa? Hacer gestión con el área de marketing para que se incrementen las ventas. Un nuevo plan de marketing, un plan de expansión nacional, un plan de expansión internacional, un plan de mejoramiento de los productos existentes, la incorporación de nuevos productos y muchas estrategias que pueden conducir a que se genere una variación en la venta. Y eso va a empujar a incrementar las utilidades antes de impuestos e intereses y obviamente su repercusión en las utilidades por acción. A manera de un ejemplo muy simple, ¿y por qué hago hincapié en esto? Porque son herramientas que se calculan en base a los resultados financieros, en base a los estados financieros. No podemos hacer un cálculo y vemos si hay posibilidad de recomendar, ¿no?, un apalancamiento operativo y hacer crecer la empresa, generar un cambio en la organización. Tomando como base el cuadro anterior, dice, para un nivel de ventas de 1.500 unidades, donde se obtiene un incremento en ventas de 50% y un incremento en la utilidad antes de impuestos de 75%, el resultado será un nivel de apalancamiento de 1.5%. ¿Qué me está diciendo? ¿No? Que las ventas están pasando de 100.000 a 150.000. Y luego pasan de 150.000 a 200.000. Hay una variación, pero de acá a acá hay una variación de 50%. Hay un incremento en las ventas. Y también hay un incremento en las utilidades antes de intereses e impuestos que pasa de 60.000 a 105.000, ¿no? Y ese cambio es 75%. Indudablemente, de acá, de este nivel de ventas, a este nivel de ventas hay otra variación también. Bien, regresando entonces a esta información, nos encontramos que la variación de las utilidades antes de impuestos e intereses es de 0.75, aquí está, y la variación de las ventas es de 0.50. Varían las ventas y varían las utilidades, y eso da origen al apalancamiento operativo. Pero ¿cómo interpretamos el resultado? El resultado obtenido indica que si las ventas aumentan 50%, la utilidad antes de impuestos e intereses aumentará en 75%, generando un apalancamiento de 1.5% gracias al uso de los costos fijos que se mantienen constantes aun cuando cambie el nivel de ventas. Otra forma de encontrar el apalancamiento operativo es el que estamos observando. Yo puedo agarrar este caso 1, ¿no?, esta información de esta columna o de esta columna, el caso 2, y así sucesivamente. Y la fórmula que me dice, ¿no?, el grado de apalancamiento operativo se calcula con el nivel de ventas en unidades. Ahí tenemos, este es el precio de venta unitario, este es el costo variable unitario. Nuevamente todo este numerador lo tenemos acá, y a eso le quitamos los costos fijos de operación y habremos verificado si existe la posibilidad de un apalancamiento operativo. Sin que usted entre como gestor financiero a solicitar líneas de financiamiento, usted puede encontrar capacidades internas para incrementar las ventas y consecuentemente la mayor utilidad antes de impuestos e intereses.
Muy bien. Y así podemos seguir calculando. Al reemplazar esto decimos 1.40 es el apalancamiento operativo. ¿Y cuál es la interpretación? Debe darse el resultado obtenido, es que si las ventas aumentaran en 100%, la utilidad antes de impuestos e intereses debe aumentar en 140%. Esa sería una interpretación y nos diría, oye, si hay apalancamiento operativo, si es posible incrementar las utilidades antes de impuestos e intereses. Luego tenemos otro concepto, que es el apalancamiento financiero, y esto significa ya el uso de dinero de terceros. Y en este cuadrito se observa rápidamente, si tomo una parte de la estructura, la utilidad antes de intereses e impuestos, que es de 790.000, y acá también es 790.000, acá es con deuda y acá es con capital. Usted acá opera con deuda y acá opera con su capital, ahí está 790.000, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos intereses a cargo, quiere decir que hemos solicitado un préstamo y hay intereses a cargo. Desde el punto de vista normativo, los intereses son deducibles de las utilidades, por lo tanto eso baja, ¿no? La utilidad antes de impuestos e intereses. Así que baja de 790.000, baja a 490.000. Y eso nos lleva a que al aplicar el impuesto a la renta, que es de 137.000, te da una utilidad neta de 352.800. Y la utilidad por acción es de 352 bajo la premisa de que son 1.000 acciones. Sin embargo, cuando tú te vas a las operaciones con capital, 790, no hay financiamiento, tienes una utilidad antes de impuesto de 790.000 y provisión de 28%, así que nosotros obtenemos una utilidad neta mayor. Ah, caramba, interesante, 568.800 y acá 300. Me conviene esto, pero cuando usted hace la distribución entre este 568.800 divide entre los accionistas, se da cuenta que la utilidad por acción es de 284 y acá la utilidad por acción es de 352. ¿Y por qué? Porque acá usted ha emitido acciones implícitamente, ¿no? Que lo llevan a tener, porque ahora hay más acciones. Esta utilidad ahora es dividida entre más accionistas, más número de acciones, si queremos verla de esa manera. Pero en términos conceptuales también es importante decir, ¿existe apalancamiento financiero? ¿Y qué cosa es eso? Es el porcentaje de la variación de las utilidades antes de intereses e impuestos que influye en el porcentaje de la variación de las utilidades por acción. Varían las utilidades antes de impuestos e intereses, ¿no? Utilidades antes ¿no? Ahí está, varían las utilidades antes de impuestos e intereses, efectivamente varían, son diferentes, ¿no? Y eso va a generar, ¿qué cosa? Mayores utilidades o utilidades por acción. Realmente de esto podemos hablar mucho, podemos poner muchos ejemplos, pero debe quedar claramente establecido que acá tienen una herramienta para descubrir si existe la posibilidad, desde el ángulo interno de las capacidades de la empresa, ver si existe un apalancamiento operativo y luego ver si existe la posibilidad de un apalancamiento financiero. Herramientas muy importantes. Bueno, también nosotros observamos fórmulas para seguir calculando los apalancamientos, ejercicios y muchos, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? El grado de apalancamiento operativo, 1.43, el grado de apalancamiento financiero, 1.48. Multiplico ambos y me va a dar el grado de apalancamiento total, que es 2.12. Y eso sería la influencia total en este caso. Otra herramienta muy importante y que se utilizan para muchos fines. Finalmente, a los accionistas les interesa que la empresa tenga crecimiento. Y existen indicadores que te permiten observar si existe o no crecimiento. Y para eso aparece este otro instrumento que se llama el EVA, o valor económico agregado, o utilidad económica. Es el producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de los activos y el costo de financiación o de capital requerido para poseer esos activos. EVA es una medida de actuación para la toma de decisiones en una empresa. Esta medida permite fijar estrategias y objetivos encaminados a la creación de valor. Es así donde nosotros llegamos a un pequeño ejemplito. Aquí tenemos que para calcular el EVA también lo sacamos de la información contable. Y aquí tenemos las utilidades operativas después de intereses, ¿ve? Menos
el costo promedio de capital. ¿Cuánto le cuesta el capital a la empresa? 12%. Si hay una utilidad de esta magnitud de 500.000, yo a esto le resto el producto del costo capital, que es 12%, por 2 millones, que es el capital. Así que el EVA va a ser la diferencia entre estos dos valores y vamos a obtener un EVA de 260.000. Ah, pero ¿qué significa los 260.000? Esto indica que ha creado valor por 260.000. Y esto me trae a recuerdo, me hace recordar de la problemática a la cual se enfrentan los accionistas que tienen diversas empresas en muchos países del mundo y tienen que formar un consejo administrativo y un director o un gerente general responsable de la gestión de la empresa. Y la pregunta es, ¿y cómo premiamos, cómo retribuimos el trabajo de estos gestores, de estos gerentes en las diversas empresas del mundo? Entonces, los accionistas empiezan a buscar alternativas para motivar a esos ejecutivos. Y una herramienta que más se utiliza es que yo te doy premios adicionales, bonos adicionales, o la gestión que estás realizando, sí, solo sí, observo que hay un aumento del valor económico agregado de la organización. Y en este caso estamos hablando un aumento del valor de la organización de 260.000. ¿Y cómo se calcula? Fácil, las utilidades operativas después de impuestos, ¿no? Que es 500.000 menos el 12% que viene a ser el costo promedio de capital. Bien, entonces tenemos acá otro ejemplito, más sencillo, no sé qué pasó acá. Allá, vamos acá para un costadito. ¿Okay? El EVA, igualito a la fórmula, ¿no? Ahí tenemos utilidades de operación después de impuestos por el costo capital, no por el capital de la organización, multiplicado por el costo promedio capital. 53.000 que son las utilidades, el capital que es 717.000 y el costo capital es 13.06. Y vamos a hablar qué cosa es el costo capital en breve momento. Entonces, el EVA se calcula y se obtiene un resultado tal como menos 40.031. Entonces yo les pregunto, ¿es tan difícil calcular el EVA? ¿Es tan difícil acaso ver si la empresa está creciendo año a año? No. Una fórmula simple, vamos a los estados financieros y nosotros formulamos las recomendaciones. La empresa no está creciendo o la empresa está creciendo. En este caso, la empresa está perdiendo valor. Y un gestor financiero que no hace crecer la empresa desde su ángulo de gestión financiera, no gestiona adecuadamente los nuevos proyectos, por ejemplo, de inversión de la empresa, no obtiene las máximas rentabilidades, no selectiviza adecuadamente los proyectos con valor actual neto positivo, entonces no es un buen gestor financiero. No maneja adecuadamente el capital de trabajo, incurre en costos financieros innecesarios. Pueden haber gestores financieros que utilizan mucho los sobregiros por la carencia de liquidez. Eso puede superarse cuando se implemente un buen sistema de control de la liquidez a través de un flujo de tesorería de cada 15 días, un flujo táctico de todo un año o un flujo estratégico de más de un año para poder evitar este tipo de situaciones y entrar, obviamente, a situaciones en las que la empresa empieza a depender de los acreedores. Y esas son situaciones difíciles. Otra herramienta que no podemos perder de vista para nuestro análisis es justamente el WACC. ¿Qué cosa viene a hacer? El costo promedio capital ponderado. ¿Y qué cosa viene a hacer eso de una empresa? Es una pregunta muy sencilla. Esta empresa utiliza diversas fuentes de financiamiento. Pero cada una de esas fuentes de financiamiento tiene un costo. El capital que utiliza, su capital que utiliza, tiene un costo financiero. El dinero que usa el tercero tiene un costo financiero. Puede tener 2, 3. Emite bonos, tiene un costo financiero. Entonces, como consecuencia de eso y de la aplicación de una formulita, nos permitimos calcular el costo promedio ponderado del capital que se utiliza justamente acá. Ahí está, costo promedio capital. Este 12% significa el costo mínimo o el rendimiento mínimo que exige un inversionista sobre el uso de su capital. Regresamos nuevamente acá y ahí tenemos, esta formulita es muy simple, matemáticas simples que aprendimos en kinder, en primaria, no son nada difíciles, solamente nos ceñimos por la composición y la descripción de cada uno de los elementos que están en esta fórmula, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo,
esta empresa dice, CASUD, ¿no? Es el costo de la deuda, ahí está, CASUD es el costo de la deuda, y se calcula como el promedio ponderado de las tasas de interés del pasivo financiero, ¿no? Por ejemplo, si una empresa tiene 3 créditos, uno de 20 millones, ahí está el de 20 millones, otro de 30 millones, ahí está, uno de 20 millones a una tasa de 10%, otro de 30 millones a una tasa de 12%, aquí está, 10%, 12%, ¿no? Y uno de 50 millones al 8%. Y tenemos un KD de 9.6%, pero vamos a ver cómo es esto. Aquí está la deuda al 20%, la deuda a un costo de 10%. Listo, ahí está el 10%, ahí está la deuda. Y yo divido entre el total de dineros que utiliza la empresa. Ahí están las 3 deudas. Ahí están las 3 deudas. Aquí tenemos la otra deuda de 30 millones al 12%, y ahí están los 3 dineros que utiliza la empresa. Acá tenemos 50 millones, ahí está. 20, 30, que es el total. La sumatoria de esto es el total del dinero que usa la empresa. Entonces nosotros multiplicamos simplemente, ¿no? Decimos 50, 30, 100, 20, ¿cuánto representa? Ya está. 10% por 0.20, 12% por 0.30, que sería esto, y 8% por 0.5, ¿no? Entonces, el costo promedio de la deuda, sumando estos porcentajes, nos da 9.6%. ¿Y para qué sirve esto? Este es el costo promedio capital. Esta es la tasa de interés que el inversionista utilizaría para todo proyecto de inversión con su dinero. Utiliza como un referente. Dice en términos muy prácticos, invierto mi dinero, pero lo mínimo que yo deseo ganar es 9.6%. Para eso se calcula el costo promedio ponderado de capital, y este es el procedimiento, y esta es la formulita que la encontramos en cualquier parte. Luego existen otras herramientas. Cuando estamos en el mercado de capitales, y por ejemplo, esto viene a ser el costo de un activo, que quiero saber cuál sería el rendimiento de un activo que pretendo yo invertir. Este RSUF viene a ser la tasa libre de riesgo, que viene a ser un activo libre de riesgo, que son los bonos del Tesoro, por ejemplo, que no influye el riesgo, ¿no? Luego tenemos el rendimiento de mercado, que es RSUF menos el rendimiento de mercado. Entonces, esta es una formulita que se llama el beta. ¿Qué me permite observar el beta? ¿Qué me permite observar? Que el rendimiento de un activo expresado, en este caso está relacionado con el sistema a través de esta expresión. Pero existe un rendimiento mínimo, que pueden ser los bonos del Tesoro, y que este beta puede ser menor que 1, puede ser igual a 1, o puede ser mayor que 1. Y de eso va a depender el efecto que la prima de riesgo del mercado de capitales influya en la rentabilidad que yo estoy buscando. Ahí tenemos otra herramienta para observar cuál va a ser el rendimiento de una acción, de un bono, o de un título, o de un activo en el cual yo invierta. Luego tenemos otra herramienta que no podemos perder de vista, y la podemos utilizar en muchas decisiones financieras, en proyectos, en flujos, en presupuestos, entre otros. ¿Y eso qué significa? El cálculo del valor actual neto. ¿Qué significa esto? Que yo hago una inversión de 5.000, pero estos 5.000 me va a generar hacia el futuro un flujo. Y ese flujo puede ser 1.000, 2.000, 1.500, 3.000. Pero ese flujo que se genera hacia el futuro, yo tengo que traerlo al presente. Y lo traigo al presente con una tasa de descuento. Esa tasa de descuento es 3%. Ahí está, 0.3, que lo llevo al cuadrado, al cubo, a la cuarta. ¿Qué significa entonces el BAN? Que todo esto tiene un valor presente, ¿no? Contra el 5.000, que viene a ser la inversión, que le ponemos signo negativo, y me sale 1.894. ¿Qué significa? Que sobre los 5.000 he obtenido 1.894. Entonces este vendría a ser un proyecto con BAN positivo y por lo tanto rentable. Podría decir que además de los 5.000, yo estoy obteniendo 1.894, y eso me permite aplicar un criterio más, que es la tasa interna de retorno. Todo proyecto que tiene un BAN positivo debe calculársele la tasa interna de retorno, entendiéndose que la tasa interna de retorno es el máximo rendimiento que podemos aplicarle a un proyecto de inversión. Bueno, podemos también aplicar otras herramientas, ¿no?
cuando nos encontramos frente a la posibilidad de invertir en el mercado de valores y compramos un portafolio de acciones o un portafolio de activos. Puedo combinar acciones con bonos del tesoro, certificados de depósito, o a lo mejor si estoy en mercados más grandes, puedo invertir en bonos, en acciones, puedo invertir en forward, en futuros, en swap, en todos los derivados que ya conocemos. Entonces, hago un portafolio. Entonces, la esperanza, ¿cierto? El rendimiento esperado, ¿no?, de ese portafolio, naturalmente tiene un cálculo, que no es otra cosa que la proporción de dinero que yo destino, ¿no?, por el rendimiento esperado de cada activo. Ahí está, es rendimiento esperado del activo A, del activo B, del activo C, y me va a dar, ¿qué cosa? Un rendimiento esperado de todo el portafolio. En este caso, aplicando rápidamente la fórmula, observamos que el rendimiento esperado del portafolio es de 24.83%, que es lo que me rendiría un portafolio de un conjunto de activos que he tomado la decisión de adquirir en un mercado. Pero, como decíamos, no podemos perder de vista la situación actual y la situación futura. Y cuando le damos una visión a la situación futura, nos remitimos a las fuentes de información. Y ahí tenemos el Fondo Monetario Internacional, la OMC, Banco Mundial, el Banco Central de Reserva y toda una variedad de entidades que nos pueden proporcionar información acerca de las tendencias de crecimiento de variables importantes como el Producto Bruto Interno. Entonces hablamos, por ejemplo, Estados Unidos tendría un crecimiento en el 21 de 5.7, en el 22 de 3.7 y en el 23 de 2.3. Francia crecería al 7% este año, 2.9 en el 22, 1.4 en el 23. Japón, 1.6, 2.4, 2.3. Y si miramos el Reino Unido, 7.4, 3.7, 1.2. Miramos Canadá, 4.6 en el 21, 3.1 en el 22 y 3 en el 23. Y si le damos una miradita a economías que son importantes también, como China, como India, en el año 2021 observamos crecimiento de su PBI de 8.1, 8.9, y luego miren cómo termina en el año 2022, ¿no? 4.4, 8.2, y luego en el año 23 también tendrían estos crecimientos. En términos generales, sí estamos observando una disminución del crecimiento del Producto Bruto Interno de la economía. ¿Y qué significa el Producto Bruto Interno? ¿Qué significa una reducción del Producto Bruto Interno en perspectiva? Menores recursos, menor producción de bienes y servicios, menor empleo y probablemente situaciones de recesión o acercamiento a las situaciones de recesión. Y eso tiene repercusiones en el sistema financiero. Vas a vender menos, vas a tener menos clientes, vas a tener menos letras por cobrar, vas a tener más riesgo en tus inversiones. Bueno, de esa manera, creo que doy por concluida. Podemos pasarnos acá 24 horas, 48 horas hablando de toda esta problemática sin perder de vista lo que viene pasando en las diversas bolsas de valores del mundo o en los países que están en este momento en un proceso bélico que ya sabemos cuáles son y que está teniendo repercusiones en el flujo de alimentos y en el flujo financiero también por las diversas penalidades que muchos países del mundo le han aplicado a Rusia y por la problemática de movimiento de muchos bienes y servicios en el sistema. De esa manera, yo doy por terminada mi exposición y yo agradezco bastante al público presente, ¿no? Y estoy atento a las preguntas que ustedes quisieran formular. Muchísimas gracias. Sí, hola. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos dando por finalización la conferencia vinculada con lo que es el tema de las finanzas. Agradecemos al magíster Luis Delgadillo Portocarrero por la excelente disertación y estamos seguros que va a servir para cada uno de nosotros en cada una de las actividades de inversión, previsión y la mirada al futuro en cuanto a las oportunidades de inversión. Nuevamente el agradecimiento a cada uno de ustedes, estimados alumnos, a Ximena, a los profesores y en especial a nuestro expositor de hoy, el profesor Luis Delgadillo Portocarrero. Y los esperamos mañana, como siempre, en los sábados culturales y la próxima semana con otro tema de gran y sumo interés. Muchas gracias y muy buenas tardes.